Mi nombre es Maritza Díaz y les voy a presentar el sistema reproductor del macho y hembra. El macho se compone principalmente de las glándulas de Cooper, que también es conocidas como las glándulas bulbouretrales. Son dos pequeñas glándulas ubicadas a ambos lados de la uretra. Secretan líquido claro y viscoso durante la excitación sexual, conocido como secreción preeyaculatoria. Este líquido tiene como función lubricar la uretra y neutralizar cualquier posible acidez del residuo de la orina, creando un ambiente favorable para el caso de los espermatozoides. Tenemos la próstata, que es una glándula que rodea la uretra, justo debajo de la vejiga. Su principal función es producir y secretar un fluido que forma parte del semen. Este fluido ayuda a nutrir y proteger los espermatozoides, además de facilitar su movilidad. Tenemos el hueso pelviano, que su función no es un órgano del órgano de reproductor, pero es fundamental en la estructura del cuerpo humano. Proporciona soporte a los órganos reproductivos internos y a los músculos que participan en las funciones sexuales reproductivas. Tenemos a los músculos retractores, que son músculos que ayudan a retraer o a mover el pene hacia atrás durante la excitación sexual o en el proceso ya sea de eyaculación. Además están involucrados en el control de la erección y en la protección de los órganos reproductores. Tenemos las vesículas seminales, que son dos glándulas situadas cerca de la base de la vejiga. Producen un líquido que constituye una gran parte del semen. Este líquido es rico en fructosa, lo que proporciona energía a los espermatozoides, y contiene sustancias que ayudan a la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Después tenemos a la ámpula, que es una expansión de los conductos deferentes, donde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación. Esta facilita la mezcla de los espermatozoides con el líquido seminal proveniente de las vesículas seminales y de la próstata. Después tenemos a la vejiga urinaria. Su función principal es almacenar la orina antes de ser expulsada del cuerpo. Ahora tenemos los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. Durante la eyaculación, los conductos deferentes conducen los espermatozoides hacia el tracto reproductor, donde se mezclan con los fluidos de las glándulas accesorias para formar el semen. Después tenemos la parte del escroto. Es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene y contiene los testículos. Su función es regular la temperatura de los testículos, ya que estos deben estar en temperatura más baja que el resto del cuerpo para producir los espermatozoides de una manera óptima. Después tenemos el epidídimo, que es un tubo enrollado ubicado en la parte posterior de cada testículo. Aquí es donde los espermatozoides maduran y se almacenan hasta que son eyaculados. Después tenemos ya los testículos, que son glándulas sexuales masculinas responsables de la producción de espermatozoides y de la secreción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina. Después tenemos a la uretra, que es un conducto que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo, permitiendo la expulsión de la orina. En los machos también se utiliza para la eyaculación, ya que los espermatozoides y el semen pasan por ella durante el orgasmo. Y por último tenemos al pene, que es el órgano externo que se utiliza para la copulación. Su función principal es introducir el esperma en el tracto reproductivo femenino durante la relación sexual. El pene también es el conducto por el cual la orina es expulsada del cuerpo. Ahora tenemos el aparato reproductor de la hembra. En primer lugar tenemos la vulva, que es la parte externa del sistema reproductor femenino, compuesta por los labios mayores y menores, el clítoris, el orificio vaginal y la uretra. Su principal función es proteger los órganos internos del sistema reproductor y proporcionar placer sexual, especialmente a través de la estimulación del clítoris. Después tenemos la vagina, que es un canal muscular que conecta la vulva con el cérvix. Su principal función es servir como conducto para la penetración durante el acto sexual.
así como para el paso del flujo menstrual desde el útero hacia el exterior del cuerpo. También es un canal donde pasan los espermatozoides para llegar al útero y las trompas de falopio durante la fertilización. Después tenemos al cérvix, que es la parte inferior y estrecha del útero que conecta el útero con la vagina. Su función es permitir el paso del esperma hacia el útero durante la relación sexual y en el parto dilatarse para permitir el paso de la cría. Además produce moco cervical que varía durante el ciclo menstrual y ayuda a la fertilización, permitiendo el bloqueo del paso del espermatozoides durante el momento del ciclo. Ahora tenemos el cuerpo uterino. El útero es el órgano donde se desarrolla el feto durante el embarazo. Su función es proporcionar un ambiente adecuado para la implantación del óvulo fertilizado y su posterior desarrollo. Si no ocurre la fertilización, el revestimiento interno del útero o el endometrio se desprende durante la menstruación. Y después tenemos al ovario, que son dos glándulas reproductoras femeninas que producen óvulos y secretan hormonas sexuales, principalmente estrógenos y progesterona. Los óvulos son liberados en el proceso llamado ovulación y las hormonas que producen son cruciales para el ciclo menstrual y para mantener el embarazo si ocurre la fertilización. También tenemos el oviducto, o también conocido como trompas de falopio. Son los conductos que conectan los ovarios en el útero. Son el lugar donde ocurre la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Después de la ovulación, el óvulo es capturado por las trompas de falopio, donde puede unirse con los espermatozoides. Si ocurre la fertilización, el óvulo fertilizado se traslada al útero para su implantación. Y por último tenemos la vejiga, que es un órgano muscular que almacena orina producida por los riñones, aunque no es una parte del sistema reproductor, se encuentra cerca de los órganos reproductivos de la hembra. Y pues su función principal es almacenar la orina hasta que se excreta por la uretra. En la práctica que tuvimos en Querétaro pues lo primero que hicimos fue la identificación del aparato reproductor de la hembra con una matriz fría donde pudimos reconocer pues cada órgano que los compone. También tuvimos la preparación de la pajilla para llevar a cabo la inseminación. También tuvimos el palpado y la ubicación del cérvix para la inseminación. Pudimos ver cómo se insemina de manera artificial la borrega y también la recolección de semen, también por un método llamado electroyaculado.